ahí ya empezó a grabar. Entonces, eso, ¿verdad? Ya con esa base de datos ayer estuvimos trabajando frecuencias y pues como sabemos el SPSS es un programa un poco en esencia, como lo dice su nombre, un paquete estadístico, tiene herramientas estadísticas, habíamos dicho, ¿verdad? Y por lo tanto hay unas herramientas y unos conceptos estadísticos que vimos el día de ayer, por ejemplo, como las frecuencias, la media, la mediana, la moda. Estuvimos viendo, ¿verdad? Algunas características para nosotros realizar esas operaciones con el SPSS. Hoy vamos a realizar unas de repaso, unas rápidas ahí, ¿verdad? También incorporando otro tipo de herramientas, ¿verdad? Para ver otros temas, ¿verdad? Del día de hoy. Entonces, para ver que quede bien consolidado, ¿verdad? El conocimiento con respecto a las tablas de frecuencia y que si hay alguna duda, consulta, pues la puedan hacer, ¿verdad? Perfectamente. También estuvimos viendo algunas tips también el día de ayer, ¿verdad? Para que nos salga sin errores las operaciones que vayamos realizando. Porque puede ser perfectamente que en muchos casos nosotros queramos hacer una operación aquí y nos dé un error. Entonces nosotros detectar el error, ¿verdad? ¿Por qué puede ser? Por ejemplo, habíamos dicho, pero para explicarles les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver, ¿verdad? Si yo puedo abrir el programa y poder ver un poco de lo que estamos comentando. Entonces ahorita les voy a compartir pantalla para empezar a abrir yo el tema del programa. Entonces me voy a ir aquí a la carpeta, solo me esperan un momento. Ujú. Ya vamos a ver. Aquí voy a abrir el programa, ¿verdad? Lo abro, se puede abrir directamente, ¿verdad? Porque yo lo abro desde los ejercicios que hemos estado trabajando, pues previamente. Esto es lo que habíamos hecho, ¿verdad? Ya sabemos, hace 2 días estuvimos trabajando esto. Pero aquí solo es para abrir yo un nuevo trabajo en el programa, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir a archivo, voy a seleccionar nuevo y como quiero una plantilla en blanco, voy a seleccionar nuevos datos, ¿verdad? Entonces, si ustedes pueden apreciar ya en sus pantallas, yo ya tengo aquí mi SPS en blanco, ¿verdad? Aquí nosotros, la base de datos que les comentaba el día de ayer, pues la importamos de Excel. Entonces, habíamos hecho el procedimiento de ir a archivo, seleccionar, importar datos y aquí, ¿verdad? En mi caso está en Excel, entonces voy a seleccionar una base de datos de Excel y aquí solamente es de buscar la base de datos donde uno la tenga guardada, ¿verdad? En mi caso la tengo, vamos a ver, la tengo por acá. Habíamos importado esta, ¿verdad? Vamos a ver, esperar que abra un momento. Y le voy a decir que me traiga el 100% de los datos y ahorita va a proceder a abrirme, la verdad. Entonces habíamos trabajado el día de ayer con esta base de datos donde hay 100 respuestas. Si ustedes miran la vista de datos, hay 100 respuestas. Entonces ya nos permitía hacer algunas operaciones. Habíamos hablado también de algunas desventajas al momento de nosotros importar base de datos. A manera de resumen, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes observan, la columna etiqueta y valores no está configurado, ¿verdad? Porque nosotros lo traemos de otro lado, entonces el SPSS no nos reconoce algunos aspectos. Entonces son algunos puntos inconvenientes que tenemos en ese caso, ¿verdad? En este caso habría que ponerlos de manera manual, pero ya sabemos, ¿verdad? Ya conocemos cómo se hace todo ese procedimiento. Entonces habíamos trabajado con esta, habíamos hecho tablas de frecuencia con todos estos datos. Por ejemplo,
recapitulando, ¿verdad? Algo rápido, habíamos, por ejemplo, aquí tenemos estas variables. Si nosotros queríamos generar una tabla de frecuencia, habíamos dicho que nos íbamos a ir a analizar a la ventana de analizar en la parte de arriba. De ahí la opción que nos da aquí estadísticos descriptivos y ahí vamos a poder encontrar la opción que nos dice a nosotros frecuencia. Entonces nosotros seleccionaríamos ahí con un clic. Y ahí nos va a desplegar la ventana nosotros, la ventana emergente, para decirle al programa ¿verdad? Qué frecuencia sobre qué variable quiere que trabajemos. En este caso, por ejemplo, esto fue lo que hicimos ayer. Solo a manera de repaso, vamos a, por ejemplo, podemos seleccionar esta de leer y escribir, la seleccionamos y le vamos a dar a aceptar. Y aquí ya nos va a aparecer a nosotros en la vista de los resultados, ¿verdad? La tercera ventana más importante dentro del programa del SPSS. Entonces aquí lo tenemos, como ustedes pueden ver. También habíamos visto, ahora voy a proceder a abrir otra base de datos para que no trabajemos ahora con esta base de datos, sino que trabajemos con otra diferente, que tenga distintas variables y que tenga diferentes respuestas, ¿verdad? Para ver cómo se aplican, no los temas de ayer, ¿verdad? Sino también un poco el tema de ayer, pero incorporando nuevas herramientas. El día de hoy también, pues, está en la agenda, pues, enseñar, ¿verdad? El tipo de conocer el filtro de los datos dentro del programa SPSS, o sea, cómo se aplican los filtros. Y también podemos ver el tema de la ponderación en SPSS, ¿verdad? Aparte de lo que estamos explicando ahorita en este momento. Bueno, no sé si los que estuvieron ayer, si hasta el momento tuvieron alguna consulta, alguna duda con respecto a los temas de la frecuencia, o si quedó claro el tema de ayer. Por mientras voy a ir utilizando, ¿verdad? Los iconos que me permite aquí el programa para yo abrir una nueva base de datos, ¿verdad? Entonces, si yo quiero una nueva base de datos, me voy a ir a abrir archivo. Nuevos, vamos a ver esta opción que dice abrir. En esta opción que me dice abrir, entonces voy a abrir unos datos. Y aquí me van a la ventana, ¿verdad? Previamente, de donde yo quiero, qué datos quiero abrir yo, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo quiero abrir una base de datos de SPSS. Entonces, esa base de datos yo la tengo en esta carpeta. Vamos a ver. Todas estas son bases de datos, pero a mí la que me interesa a manera de ejemplo, vamos a abrir esta que dice clientes. Y aquí solamente vamos a abrir y automáticamente ya vemos la base de datos pequeña. Algo que podemos notar nosotros aquí a primera mano es que es una base de datos no pequeña en el sentido de las respuestas, ¿verdad? Sino en el sentido de las variables que que tienen trabajadas aquí. Por ejemplo, aquí solo tienen, si contamos, solo hay 6 variables, ¿verdad? En las que encontramos, por ejemplo, esta tiene denominada la región, el género, la edad, el ingreso, la situación laboral y el estado civil. Esta base de datos no la hice yo, ¿verdad? Sino que la obtuve de fuentes externas. No la hice yo, no la configuré yo. Entonces, si nosotros echamos un vistazo a las variables, también podemos echar un vistazo a cómo están las etiquetas y también cómo está el tema de las etiquetas de valores, ¿verdad? Cómo las tienen categorizadas. Por ejemplo, en la primera variable, que es la de región, podemos ver los valores que los tienen categorizados o clasificados en zonas, zona 1 hasta la 5, asignado un valor también de 1 a 5 a cada zona, ¿verdad? Igual el género, miremos cómo lo tienen. Vemos que tienen el 0 asignado al hombre y tienen el 1 asignado a la mujer, ¿verdad? Acordemos, bueno, en este caso sería femenino y masculino, pero como les digo, yo no hice esta base de datos, pero bueno, vamos a ver.
El estado civil, por ejemplo, aquí lo tienen clasificado como 0, lo tienen como soltero, y el 1 lo tienen como casado. Más adelante vamos a ver cuál es la importancia de esta categorización, ¿verdad? De asignar un 0 a una categoría cualitativa, como lo que hemos estado viniendo haciendo desde el inicio. Entonces, bueno, viendo eso, echando un vistazo, ¿verdad? Todas las variables, vamos a ver la vista de los datos ahora. Miremos la vista de los datos, si ustedes observan, todas las respuestas, ¿verdad? Cada una de estas filas habíamos dicho que es una persona que ha respondido, ¿verdad? A esas variables que ya hemos construido o ya se han construido. Entonces, por ejemplo, en la fila 1, que es el ejemplo 1, si nos ubicamos, podemos ver que esta persona pertenece a la zona 1. Es una mujer, tiene 20 años. Por ejemplo, aquí tienen ingresos de 31. Bueno, así lo tienen. 31, la situación laboral dice que es muy insatisfecho y el estado civil dice que es soltero, ¿verdad? Y así nosotros podemos ir viendo una por una. Si ustedes observan, esta es una base de datos súper grande. Ahorita podemos averiguar, por ejemplo, cuántos datos tiene esta base de datos. Si nosotros aplicamos ahora el tema de la frecuencia, que fue el tema que vimos el día de ayer, vamos a aplicar, vamos a irnos, habíamos dicho, ¿verdad? Que podemos irnos a analizar estadísticos descriptivos y frecuencia. O podemos utilizar los atajos, ¿verdad? Utilizando los iconos que ya nos permite el programa, que en este caso sería este, ¿verdad? Este icono nos permite a nosotros ir a las herramientas que nosotros estamos utilizando, ¿verdad? Para acceder a ellas de manera más rápida. Entonces solo le selecciono y me iría aquí a la herramienta de frecuencias y me va a desplegar a mí mi tabla de frecuencia, ¿verdad? Para que yo le diga al programa sobre qué variable me va a trabajar. Algo muy importante también, cuando ustedes, si ustedes miran esta tabla aquí, ¿verdad? Este cuadro de diálogo que me apareció, estas son las variables que esta base de datos tiene, por ejemplo, dentro de ella, ¿verdad? Entonces tiene esta, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que nos da el nombre completo de la variable, nos da la etiqueta, ¿verdad? Todo el nombre de la variable. Y a manera de trabajar, nosotros a veces no podemos ubicar qué variable es cada una de ellas, ¿verdad? Porque podemos confundirnos. Entonces, en ese caso, a mí, ¿verdad? En mi caso personal, como yo los trabajo, es con la versión, por ejemplo, si nos ubicamos en la versión de nombre, que es esta columna, es la variable, ¿verdad? Pero resumida, habíamos dicho, ¿verdad? Entonces yo trabajo con este nombre, para no hacerlo con este nombre completo, porque a veces tiendo a confundirme o tiende a expresarse de otra forma la variable. Entonces, en este caso, yo voy a seleccionar con clic derecho sobre una de estas variables y le voy a colocar en la primera opción donde dice mostrar nombres de variable. Ahí voy a hacer clic y ahora sí, vamos a ver que me cambiaron y son idénticas a las que tenemos en la vista de variables, ¿verdad? Hoy sí ya podemos trabajar. Entonces, por ejemplo, aquí díganme una, vamos a ver a alguien, dígame una de estas variables sobre la que vamos a generar, por ejemplo, una tabla de frecuencia, pero una variable que sea variable cuantitativa. ¿Sobre cuál podemos trabajar? Vamos a ver. Una variable de aquí, alguien. Acordémonos que estas son las variables: región, género, edad, ingreso, situación laboral y estado civil. ¿Con qué variable queremos trabajar? Una variable Eso sería cuantitativa. bueno. ¿Con cuál? Con ingresos. Bueno, vamos a trabajar con ingreso, ¿verdad? Entonces aquí la tenemos. Ingreso es una variable cuantitativa.
Entonces vamos a generar la frecuencia con ingreso, ¿verdad? Ya aprendimos el día de ayer, entonces la seleccionamos y aquí ya la seleccionamos para la frecuencia. Vamos a agregarle, como es una variable cuantitativa, a esta sí le podemos agregar, ¿verdad? La media, la mediana y la moda, habíamos dicho. En este caso ahora también vamos a agregar dos más, que son también conceptos básicos, ¿verdad? De estadística, que si no los conocen, pues no hay problema. Que es, por ejemplo, la desviación estándar y la varianza, ¿verdad? Entonces podemos elegir desviación estándar y varianza, o puede ser cualquiera de todos estos que ustedes miran desmarcados. Si en un caso nos interesa, pues solo los marcamos. Entonces aquí yo tengo 5 marcados. Solo le doy continuar. También vamos a mostrar sobre los ingresos. Vamos a mostrar ahora, vamos a agregar otro tema. Vamos a agregar el tema de, si nos ubicamos en la segunda opción, aquí vamos a ver una pequeña pestaña que dice gráfico. Entonces vamos a seleccionar sobre gráficos y él nos va a desplegar esta otra ventana, ¿verdad? ¿Qué gráficos queremos que nos muestre sobre esa variable, ¿verdad? Si yo quiero un gráfico de barras, si yo quiero un gráfico circular o si yo quiero un histograma, ¿verdad? En este caso le puedo seleccionar un histograma, ya que un histograma pues es un gráfico, vamos a ver más adelante, ahorita no estamos en el tema de los gráficos, eh, precisamente aquí nos da una opción ligera, ¿verdad? De los gráficos, para que nosotros las apliquemos a la frecuencia, pero no estamos exactamente viendo a fondo el tema de los gráficos. Pero el histograma es un tipo de gráfico que nos permite ver una distribución de datos, ¿verdad? Entonces los ingresos, vamos a poder ver una distribución de los ingresos de todas las personas que respondieron a estas variables, ¿verdad? En este caso aquí abajo me dice si yo quiero que me muestre una curva normal en el histograma, pues puedo decirle que sí, ¿verdad? No hay ningún problema. Y entonces vamos a darle continuar y vamos a seleccionar aceptar. Entonces si nosotros miramos aquí, ya nos creó, ¿verdad? Las frecuencias. Tenemos nuestra tabla de frecuencia, que es toda esta. Si miramos, es un poco grande. Y es grande por lo mismo, porque esta base de datos, si observamos, ¿cuántas personas respondieron a esta base de datos según la tabla de frecuencia? Vamos a ver. Estas son 5,000, miren. 5,000 personas hay en esta base de datos. Como hemos estado viendo desde el inicio, la que nosotros creamos, ¿verdad? Que hay que ir una por una respondiendo, ¿verdad? El día de ayer estuvimos con una base de datos de 100 personas y hoy estamos en una base de datos de 5,000 personas, ¿verdad? Para que nosotros miremos cómo se manifiestan los diferentes ejercicios con diferentes tamaños, ¿verdad? Y que aquí en sí el tamaño no afecta, ¿verdad? El procedimiento porque se calcula en el mismo tiempo y de la misma forma. Entonces aquí hay 5,000. Y lo importante, ¿verdad? Nosotros saber interpretar el tema de la frecuencia, habíamos dicho el día de ayer, entonces aquí ya sabemos que 83 personas tienen un ingreso de 9, ¿verdad? 50, vamos a colocar que sean 9,000 empiras, a manera, por efectos de ejemplo. 55 personas aquí ganan 10,000 empiras. 57 personas ganan 11,000 y así sucesivamente, ¿verdad? Ustedes así lo interpretarían de esta forma. Y aquí tenemos el segundo cuadro, que es el cuadro de las medidas de tendencia central. Si ustedes miran, todas las que marcamos nosotros allá nos vuelven a aparecer acá, ¿verdad? A diferencia del día de ayer, adjuntamos nosotros la desviación estándar y la varianza, que aquí se nos suman a nuestra tabla. Entonces, si aquí observamos, nosotros ya tenemos la media, tenemos la mediana, la moda, la desviación estándar y la varianza. Entonces, el promedio de ingresos, vamos a decir que es
de 54,000, ¿verdad? La mediana, o sea, habíamos dicho que la mediana era el valor en el centro, ¿verdad? El valor del centro de un conjunto de datos ordenados de manera ascendente. Así, ¿verdad? Una definición un poco simple. La mediana es 38,000. Y la moda es 22, ¿verdad? Entonces aquí la moda es 22 y se puede ver, por ejemplo, nosotros podemos corroborar en la tabla estos valores. Por ejemplo, aquí dice que la moda es 22. Eso quiere decir que 22, si nos posicionamos aquí, en el número 22, a la par dice que tiene una frecuencia de 112. O sea que 112 personas ganan 22,000 lempiras. Así se interpretaría este dato o esta moda. Entonces aquí lo que nos dice que 22 es el ingreso que gana el mayor número de personas. Aquí vemos la desviación estándar y también nos da la varianza, ¿verdad? La desviación estándar, que es el cuánto se separa los resultados de un resultado esperado. Entonces aquí nos arroja todo bien exacto, ¿verdad? Bien consistente, no es muy complejo de leerlo, porque ya nos da bien, ¿verdad? Sin mucha complicación para nosotros poder leer estos datos, ¿verdad? Y también perfectamente nos tira en porcentajes estos valores. Por ejemplo, el 1,783, ¿verdad? Es el 1,7% de todo el conjunto, ¿verdad? De los datos. Sumándonos todos, pues, obviamente, ¿verdad? Lógicamente nos va a tener que sumar el total de los 5,000 y un 100%, que es el 100% de la tabla, ¿verdad? Que estamos trabajando, o sea, todos estos resultados que tenemos acá nosotros. Eso es, ¿verdad? Vamos a irnos, aquí la tengo. Y la otra opción que yo les di, pues, fue el, el histograma, que aquí nos muestra un poco el histograma, ¿verdad? Como es tan amplio, los 5,000, ¿verdad? Datos, nos lanza así, y aquí está la curva, ¿verdad? Que nos da nosotros, porque así, ¿se acuerdan? Al final yo le dije que me tirara una curva para nosotros verla en el gráfico. Entonces aquí nosotros tenemos la curva que que sube y después baja, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí vemos cómo tiene un pico aquí casi en 1,700. Entonces, todo eso nosotros lo podemos revisar ahí, ¿verdad? Si nosotros queremos cambiar el gráfico, igual desde allá perfectamente lo podemos hacer. Entonces, aquí ya nos da los tres aspectos, ¿verdad? De cada uno de ellos. No sé si hasta el momento tienen alguna duda, consulta. Esto fue como más o menos un repaso de lo de ayer, pero le sumamos el tema de la desviación estándar, de la variancia y del gráfico, ¿verdad? Vamos a hacer otro ejemplo, pero ahora no con una variable. Vamos a ver con qué otra variable. Vamos a hacer un último ejemplo. Frecuencias. Esto lo voy a restablecer desde cero para trabajar con una nueva variable. Aquí quiero que me muestre los nombres pequeños, entonces habíamos dicho clic derecho y vamos a seleccionar mostrar nombre de variable. Entonces en este caso puedo yo ver el tema vamos a ver, está las regiones, está el género. Podemos ver el género, por ejemplo. Vamos a hacer una tal frecuencia de género. Y en este caso habíamos dicho, ¿verdad? El género no puedo sacarle yo media, media ni moda, ¿verdad? Porque es una variable cualitativa. No es una variable numérica que me va a arrojar de resultados números. Pero lo que sí puedo hacer aquí es que me genere, por ejemplo, un gráfico. Pero ahora ya no va a ser un histograma, ¿verdad? Ahora vamos a elegir un gráfico. Puede ser un gráfico de barra. Entonces, ahora continuar, aceptar. Ya tengo yo mi tabla de frecuencia que es pequeña, ¿verdad? Porque solo me muestra la frecuencia, ¿verdad? De cuántos hombres hay y de cuántas mujeres hay en esa base de datos.
Aquí nosotros observamos que en esos 5,000, 2,482 son hombres, ¿verdad? 2,518 de las personas que respondieron esas preguntas son mujeres, haciéndonos un total del total de los 5,000. Esta base de datos es un poco más grande, ¿verdad? Y aquí nosotros tenemos el gráfico de barra que generamos de manera fácil, ¿verdad? Desde la tabla de frecuencia. Como es poca la diferencia uno de otro, en este caso hay más mujeres. Es pequeña, leve la diferencia que nosotros vemos en el gráfico, ¿verdad? Si ustedes miran el gráfico parece igual, pero solo es un poco más grande por un poco nada más. Entonces, así esta herramienta nos permite facilitar nosotros mucho trabajo, ¿verdad? Y así nosotros podemos hacer operaciones de tablas de frecuencia de todas las variables de cada una de ellas que nosotros tengamos, sin ningún problema. Si ustedes miran, nos arroja nuestra tabla de frecuencia de nuestra variable que elegimos y en este caso el gráfico, ¿verdad? Acordémonos que con esta variable cualitativa habíamos dicho el día de ayer que no podemos generar las medidas de media, mediana y moda por no ser cuantitativa, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro hasta el momento con respecto a todo lo que hemos estado viendo hasta ahorita. Si no, entonces podríamos pasar al siguiente tema, ¿verdad? Para que podamos ver el otro tema que es bien importante, que puede ser también algo parecido a la forma de que nosotros ingresamos datos en SPSS, ¿va? Que se llama el tema de ponderación de los casos. ¿Alguien de ustedes sabe qué es el tema o el concepto o la definición de ponderación o de ponderar? Vamos a ver a alguien. Bueno, si no saben, para eso estamos aquí, ¿verdad? Para poder nosotros ver, no solamente en la parte práctica, ¿verdad? Sino que también miremos en la parte teórica esto tema de ponderación. Para ello voy a abrir una presentación donde nosotros vamos a ver, perdón, un ejercicio donde nosotros podemos aplicar ese concepto, ¿verdad? De ponderación. Entonces vamos a ver, me voy a ir aquí. Solo me esperan un momento. Voy a abrir la presentación de PowerPoint donde hay un ejemplo, creo que es este. Vamos a ver, esto lo voy a dejar un poco acá. Por ejemplo, aquí ustedes ven en sus pantallas una pequeña tabla, que es una tabla sencilla, ¿verdad? Si ustedes miran, estamos ya en otro tema de ponderación de caso, donde nosotros vemos una variable que se llama satisfacción por un producto que tiene diferentes valores, ¿verdad? Tiene el 1, 2, 3, 4, 5, desde muy insatisfecho hasta muy satisfecho. Y cada una de ellas tiene frecuencia. Por ejemplo, tiene frecuencia, 6 personas están muy insatisfechas, 30 personas algo insatisfechas, 65 personas están neutral con respecto a un producto y así, etcétera, ¿verdad? Hasta llegar al último. Entonces, el tema de la ponderación es asignarle a una categoría un valor, ¿verdad? Asignarle un valor. ¿Y cómo es eso? Tal vez en la parte teórica no se entienda o no se comprenda muy bien. Ese es el hecho, ¿verdad? Del cual lo vamos a ahorita representar esto, pero ya dentro del SPSS para que no nos arroje un error, pero siempre trabajando con esta pequeña tabla, con este ejercicio.
Entonces, ¿qué haríamos? Para ello me voy a ir al SPSS, pero en el que había abierto ya previamente, ¿verdad? Donde está todo vacío. Aquí no tengo ni un trabajo, ni nada realizado, nada adelantado, nada trabajado, ¿verdad? Para que se realice este pequeño ejercicio desde cero. Si nosotros observamos aquí, observamos, por ejemplo, dos variables. Y es la primera, ¿cuál sería la variable aquí? Vamos a ver alguien. ¿Cuáles son las dos variables aquí en esta pequeña tabla? Aquí tenemos dos variables. Creo que sería satisfacción por un producto y frecuencia. Exacto. Muy bien. Esas son las dos variables que nosotros tenemos en esta pequeña tabla, ¿verdad? Entonces nosotros podemos perfectamente introducir esas variables aquí, ¿verdad? Ya aprendimos nosotros cómo introducir datos, cómo introducir variables dentro del SPSS. Entonces aquí era satisfacción de un producto. Habíamos dicho que aquí entonces lo podemos colocar de manera abreviada. Entonces podemos colocar, vamos a ver. Podemos dejar la variable así, ¿verdad? Como satisfacción. Y ya, pues, por determinadamente, predeterminadamente, ya me llena automáticamente las demás columnas. Entonces las vamos a modificar ahorita, ¿verdad? El tipo, vamos a dejarlo en numérico. La anchura podemos dejarla en 7. Los decimales, pues, dejémoslos en 0. Y la etiqueta, vamos a poner la misma etiqueta que tiene aquí, ¿verdad? Satisfacción por un producto, que es el nombre completo de la variable. Entonces la voy a colocar acá. Satisfacción por un producto. Los valores, vamos a ver. Esta es la etiqueta y ahora vamos a la etiqueta de valores. Vamos a ir a nuestro ejercicio. ¿Cuáles serían los valores de esa variable para nosotros agregarlos al SPSS? ¿Cuáles crean ustedes que son los valores para agregar a esa variable según esta diapositiva que estamos viendo? Los valores vienen siendo pues estas que están precisamente abajo, ¿verdad? Abajo de la variable. Muy insatisfecho, algo insatisfecho, neutral, algo satisfecho y muy satisfecho. Entonces estas las vamos a agregar a la variable, ¿verdad? La primera es muy insatisfecho. Entonces me voy a ir a mi programa. Vamos a ver. Aquí, ¿verdad? Al 1 le vamos a decir que es, ¿cuál habíamos dicho que era? Muy insatisfecho, ¿verdad? Entonces vamos a colocar acá muy insatisfecho. Lo añadimos. Vamos a agregar el segundo que es, vamos a ver cuál es el segundo. El segundo es algo insatisfecho. Entonces vamos a irnos al SPS a denominarla, ¿verdad? Algo insatisfecho. Lo vamos a añadir. Vamos a agregar la tercera que viene siendo neutral. Entonces vamos a escribir aquí neutral. Lo añadimos. Vamos con el cuarto porque esta tiene 5 valores, ¿verdad? El cuarto es algo satisfecho. Entonces solamente lo coloca acá. Algo satisfecho. Y el quinto y último, ¿verdad? Vendría siendo el muy satisfecho. Entonces aquí lo coloco muy satisfecho. Lo tengo. Entonces acá solamente le damos a aceptar y ya tenemos nuestros valores, ¿verdad? Perdidos, ninguno por los momentos. Columnas, vamos a darle número 10. Alineación en el centro. Medida nominal.
Entonces ya tenemos la primera variable establecida en el programa, ¿verdad? Vamos con la segunda. Habíamos dicho que era las frecuencias. Entonces la frecuencia aquí solo coloco yo, pues frecuencia. Vamos a ver. Vamos a dejarla vamos a ver hasta la N. Ahí. Frequen, ¿verdad? Que va a ser la forma abreviada de frecuencia. Entonces, tipo numérico, así lo vamos a dejar, ¿verdad? Y como está por defecto, la anchura, por ejemplo, vamos a dejarlo en 3 decimales 0, ¿verdad? Y la frecuencia puede ser, o el valor de la etiqueta, el nombre completo de la variable. Podemos trabajarla, ¿verdad? Con frecuencia de respuestas de encuestado. Valores, no vamos a agregar valores, ¿verdad? Porque la frecuencia es una variable que nos va a arrojar respuestas numéricas, entonces son ilimitadas. Entonces, por eso generalmente no colocamos valores en este tipo de variables, ninguna en valores perdidos. En la columna de la medida de la columna vamos a darle igualmente en 10 con una alineación central. En este caso va a ser escala la medida, porque son números los que nos va a arrojar eh, la, las preguntas, las respuestas, perdón. Entonces ya tengo aquí yo definido mis dos variables, ¿verdad? Que son satisfacción por un producto y frecuencias. Ahora tenemos que llenar nosotros estas 5 respuestas que ya están contestadas aquí, tal cual como están. Entonces solamente me voy. Ahora ya sabemos que nos vamos a la vista de los datos y aquí tenemos para responder nosotros, ¿verdad? La primera persona respondió muy insatisfecho. Entonces coloco acá muy insatisfecho con una frecuencia de, vamos a ver, frecuencia, si ustedes observan, la primera es 6. Entonces aquí coloco el número 6 manualmente. La segunda persona respondió algo insatisfecho, entonces selecciono yo algo insatisfecho y vamos a llenar con el número. Esta persona respondió a hay 30 personas que respondieron algo insatisfecho. Entonces coloco el 30. Neutral, la tercera es neutral, ¿verdad? Y a neutral corresponde 65 personas respondieron a neutral. Así igualmente con las otras dos que faltan, que sería algo satisfecho. Vamos a ver, algo satisfecho respondieron 42. Y la última, ¿verdad? Que ya vendría siendo muy satisfecho, 25. Vamos a ver, muy satisfecho. Lo tengo acá. Y ya tenemos introducido nosotros esta pequeña tabla en una base de datos en SPSS. Entonces aquí uno ya puede trabajar. Habíamos dicho que aquí vamos a ver el tema de la ponderación, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá. Por ejemplo, ya tenemos trabajadas mis dos variables y ya tengo las respuestas según el ejemplo que estamos trabajando. Entonces, ¿qué vendríamos a hacer aquí? Antes de generar yo, por ejemplo, el tema de la ponderación, vamos a generar, por ejemplo, una tabla de frecuencia con esta variable para que veamos el antes y el después de usar la herramienta de ponderación. Entonces me voy a ir a la selección aquí, ¿verdad? Que habíamos dicho de los atajos, frecuencia. Voy a elegir la variable satisfacción por un producto. Y ahora vamos a colocar en aceptar. Vamos a ver, esto lo voy a... Entonces, aquí lo tenemos, ¿verdad? Habíamos dicho el día de ayer también, ¿verdad? Que el SPSS, todos los resultados o operaciones que nosotros hagamos, nos los va a tirar en esta hoja en blanco, ¿verdad? Que es la hoja
de resultado. Todos los documentos, todas las operaciones que hagamos aquí, ¿verdad? Si ustedes miran, acá están las anteriores y la que acabamos de hacer nosotros está aquí. ¿Qué error miran ustedes en esta tabla de frecuencia? Vamos a ver. ¿Qué error miran ustedes en esta tabla de frecuencia de esta variable, que es la última tabla? Satisfacción por un producto. Ya aprendimos a generar las tablas de frecuencia, interpretarlas, a generarlos, meter datos en el programa y también tenemos que aprender a detectar los errores, ¿verdad? Con respecto al ejercicio que tenemos aquí, ¿qué error nos da aquí en la tabla de frecuencia, esta tabla de frecuencia que generamos ahorita? Serían los datos de frecuencia que aparece solo uno en cada valor de esta Exacto, sección. así es. Si ustedes miran esta tabla de frecuencia, vamos a irnos a los datos. Miren yo cómo las tengo denominadas. Muy insatisfecho 6, algo insatisfecho 30 y así hasta la última. Y miremos que la tabla de frecuencia me generó este error. Me lanzó 1 en cada una de las variables en cada una de las respuestas a la variable de satisfacción por un producto. Eso pasa porque no hemos ponderado, ¿verdad? No hemos asignado los valores a esas categorías. Entonces ahora vamos a hacer ese procedimiento para que ustedes miren y podamos evitar nosotros este tipo de errores. Nos iríamos a los datos, vamos a irnos acá y ahora vamos a posicionarnos en la parte de arriba, ¿verdad? En la opción donde dice datos. Aquí nosotros vamos a encontrar esa herramienta que nos va a poder ayudar a solventar ese problema. Entonces, opción de datos y nos vamos a ir hasta abajo. Si ustedes observan, en mi caso, ¿verdad? Aquí la última se llama ponderar caso. Voy a seleccionar ponderar caso y me va a desplegar a mí esta pequeña ventana, ¿verdad? Entonces, yo le voy a decir que me pondere casos con respecto a las frecuencias, ¿verdad? Entonces, en resumen, ¿qué le estoy diciendo? Que me vincule esas respuestas, me las vincule a la frecuencia. Entonces, le estoy asignando esos valores a esta respuesta, si ustedes observan. Entonces, miren, aquí ya seleccioné frecuencia y la voy a seleccionar y la voy a mandar hacia la ventanita en blanco, ¿verdad? Para que ahí me la trabaje. Ahora vamos a darle a aceptar. ¿Y qué vamos a generar ahorita? Una tabla de frecuencia con la misma variable, pero ahora vamos a ver cómo nos la arroja. Vamos a ir a frecuencia. Aquí está, ¿verdad? Satisfacción por un producto y ahora vamos a darle en aceptar. Aquí nosotros podemos comparar, ustedes pueden ver en su pantalla automáticamente la diferencia ya que se generó, ¿verdad? Si la pueden observar, ya resolvimos nosotros ese problema que nos dio la primera tabla de frecuencia. Ya en el segundo ya sí nos sale como nosotros lo ingresamos al programa, ¿verdad? El SPSS, con las 6 personas que respondieron muy insatisfechos, 30 personas algo insatisfechas, 65 personas neutrales, 42 personas algo satisfechas y 25 personas muy satisfechas. Con respecto a la pregunta de la satisfacción por un producto, haciéndonos un total de 168 personas que respondieron, ¿verdad? Encuestada, que es la suma de todas las frecuencias con respecto a este ejemplo. Entonces, si ustedes miran, el tema de la ponderación es asignarles nosotros a esas variables esos valores, ¿verdad? Para que nos lance resultados correctos. No sé si hasta el momento tienen alguna consulta, duda, algo que quieren aclarar, que no entendieron muy bien, que se quiera que se repita.
pues se va a hacer con gusto, ¿verdad? Para que nosotros nos quede un poco ya más claro estos temas, ¿verdad? El tema de la ponderación y también los que hemos venido viendo el día de hoy previamente. ¿Qué tal el tema de la ponderación? ¿Alguna duda, consulta? ¿Alguien? Si no hay dudas, ¿Se le consultas. podría agregar un valor más ya después de haber realizado la tabla? Sí, perfectamente. Solamente sería de trabajarla desde el SPSS, ¿verdad? Y generar nosotros otra vez la tabla de frecuencia y la ponderación como una forma de actualizar, ¿verdad? Los datos. Sin ningún problema. Por ejemplo, más que dice agregarle usted. Así como agregarle un valor extra que de repente ocurra algún incidente, como de que en algunas reuniones salgan con que hay datos que no fueron recolectados y se tienen que agregar a última hora. Sí, claro, todo. Ahorita se generó eso solo porque nosotros hemos trabajado con eso. Pero en cualquier caso, nosotros, bueno, directamente a la tabla no se le puede agregar, ¿verdad? Porque esta tabla ya es resultado de aquello que hemos estado trabajando. Pero si nosotros queremos agregar cualquier otra cosa, nosotros ya sabemos los pasos, ¿verdad? Si queremos agregar una nueva variable, nos iríamos pues a la vista de variables. Si nosotros queremos agregar, por ejemplo, aquí algo más, perfectamente nosotros podemos agregar también otra variable con otra frecuencia. De ahí solamente lo volvemos a ponderar y vamos a generar nuestra tabla de frecuencia. Entonces ahí nos va a actualizar nuestra tabla de frecuencia perfectamente si se nos quedó algo por fuera, ¿verdad? O algo a última hora. Se trabajaría ya en el SPSS, en la vista de los datos o en la vista de variables. Por eso no hay problema. Y saldría reflejado ya aquí en la tabla al final. Y con esa ponderación, con esa función, ¿se puede trabajar con cualquier tipo de datos o solo numéricos? Con cualquier tipo de datos. Bueno, que sean también, por ejemplo, como acá, ¿verdad? Que nosotros, este ejemplo, tenemos una variable cualitativa y tenemos una variable cuantitativa, ¿verdad? Entonces, generalmente tenemos las dos para asignarle los valores numéricos a a las variables cualitativas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si las dos variables fueran numéricas, si no hubieran, por ejemplo, números, ya se imaginan, ¿verdad? Nos puede lanzar algún tipo de error. Si nosotros tenemos las dos variables que sean cualitativas o sean texto, ¿verdad? Pero bueno, este era un ejemplo de introductorio, perdón, a la ponderación para que nosotros más o menos conozcamos, ¿verdad? Cómo se practica esto. Por el tema del tiempo, no vamos a poder ver, aquí hay otro tema de ponderación, ¿verdad? Que es diferente. Aquí nosotros ya vemos tres variables para ver otro caso también, como usted dice, con respecto a la ponderación, pero en otro caso diferente, ¿verdad? Cómo lo ingresamos al SPSS y cómo lo ponderamos también. Pero esto ya sería en la próxima clase. Ok, muchas gracias. Si ahí no hay más dudas, más consultas, pues nos quedaríamos al día de hoy hasta acá. Siempre activo, ¿verdad? En el grupo de Telegram, cualquier aviso, comunicado. El video de esta clase se los voy a estar haciendo llegar por ahí, ¿verdad? Como los videos anteriores, para que estén de soporte a cualquier duda, aclaración, ¿verdad? Siempre estoy yo igual activo ahí para cualquier cosa que ustedes ocupen o necesiten. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces aquí nos quedaremos el día de hoy y nos veríamos hasta el día lunes, siguiendo con las demás herramientas que están pendientes, ¿verdad? De ver en todo este mundo de lo que es el SPSS.
Entonces nos quedamos hasta acá. Si no hay más dudas, consultas, nos vemos hasta el lunes y les deseo un feliz fin de semana, ¿verdad? Y una feliz tarde también. Saludes. Gracias, Alex. Feliz tarde. Gracias, igual. Feliz tarde.